Hola, buenos días a todos. Un miércoles más en este ciclo de curso online Parte Segunda Oportunidad y Ley Concursal. En primer lugar, daros las gracias por seguir acudiendo a estas sesiones, en las que nos quedan otras dos más aparte de la de hoy. También dar las gracias a Ismael por contar con él para poder darnos estas sesiones tan didácticas. Y nada, comentaros simplemente que este curso pertenece al programa de Extremadura Empresarial y que está disponible para vosotros, para cualquier empresa que tenga cualquier tipo de dificultad o que quiera mejorar su actividad. Nada, simplemente ya dar paso a Ismael para que comience con la exposición de hoy y seguiros animando a que os conectéis las siguientes 2 semanas. Muchas gracias. Muy bien, gracias Ana y gracias KPMG por contar conmigo para los webinars en los que estamos analizando la segunda oportunidad, fundamentalmente, aunque estamos ya atravesando el Ecuador y en los 3 primeros webinars hemos profundizado, hemos analizado con detenimiento los conceptos que se ponen a disposición, los instrumentos, los mecanismos, las herramientas que se encuentran a disposición de las empresas, de los empresarios y autónomos y los que no son autónomos y los que no son empresarios para acogerse a una segunda oportunidad. Y quizá va a ser ahora, en los 2 webinars siguientes y en el último, quedan 3, contando con este, en los que vamos a analizar la parte más interesante de la segunda oportunidad. Es decir, en la que vamos a analizar las posibilidades reales que tiene una persona de acogerse a una segunda oportunidad. Hasta aquí ya hemos visto lo que dice la norma, la reforma, el alcance que tiene, pero ahora en el webinar de hoy y en el siguiente, sobre todo, vamos a analizar en profundidad el alcance de la exoneración del pasivo insatisfecho. Como a modo introductorio, lo que vamos a ver hoy son las principales dificultades en el procedimiento de la segunda oportunidad, pero bueno, a modo introductorio os explicaré un poco, aunque lo llevamos haciendo en los webinars anteriores, cuál es la organización, la empresa Libertad Sin Deudas, que es una plataforma que da a conocer la ley de la segunda oportunidad, que ayuda a las personas en situación de insolvencia, informándoles sobre esta normativa que desde el año 2015 se encuentra en vigor. Libertad Sin Deuda concede o ofrece una información de calidad, cuenta con abogados con experiencia y buen trato, solo colaboran con abogados especializados en la segunda oportunidad, no somos una franquicia, la primera consulta gratuita, que eso es muy importante, y el 100% de tasa de éxito si realmente se cumplen los presupuestos. Decimos eso porque en mi caso en particular, por ejemplo, en mi despacho, os puedo asegurar que pues, aproximadamente un 10 o un 15% de los que acuden a nosotros para el asesoramiento, para la segunda oportunidad, aunque den el perfil real de acogimiento a esa segunda oportunidad, nosotros se lo desaconsejamos totalmente. ¿Por qué? Pues porque ya os dije en los webinars anteriores que la segunda oportunidad es un procedimiento absolutamente opcional y voluntario. Aunque es un derecho al que pueda acogerse cualquier persona interesada en él, es un procedimiento opcional. Pero una vez has decidido acogerte a la segunda oportunidad y, como yo digo, has cruzado la línea y abres un expediente de segunda oportunidad en el juzgado, ya no hay marcha atrás, ya no hay posibilidad de volver, de desistir de ese procedimiento y volver a tu situación anterior, porque preveas que la situación final que vayas a obtener tras la segunda oportunidad no sea de tu agrado. Es decir, la segunda oportunidad, vuelvo a repetir, es un procedimiento opcional, pero es importantísimo que el profesional que te atienda tenga plenos conocimientos y experiencia en esta materia para que te pueda asesorar convenientemente si realmente tu situación es una situación en la cual te resultará favorable el acogimiento a la segunda oportunidad, porque si no es así, no debes entrar en este proceso, ¿vale? Los abogados con los que cuenta segunda oportunidad en toda España, pues a mis compañeros Sonia en Castellón, Nuria en Alicante, Eloy en Cataluña, José Luis en Asturias, en Valencia Lorena, en San Sebastián María José, en Sevilla Israel y en Extremadura para las provincias Cáceres y Badajoz pues estoy.
Ahí tenéis la página web de Libertad Sin Deudas y el teléfono de contacto de WhatsApp para que podáis dirigir cualquier tipo de comunicación. Pues bien, vamos a ver en el webinar de hoy las principales dificultades en el procedimiento de la segunda oportunidad. Es decir, el alcance y los efectos que tiene la exoneración propiamente dicha. Hasta qué límite o hasta qué volumen de crédito o hasta qué determinados créditos alcanza esa segunda oportunidad, que en definitiva es una cancelación de deuda, y los efectos que tiene en generales, porque tiene bastantes efectos en líneas generales. Los vamos a analizar uno a uno y ya os digo que creo que a partir de que hemos cruzado ya el ecuador del seminario y que hemos compartido 3 webinars y nos quedan otros 3, creo que a partir de ahora es cuando realmente vamos a analizar los procesos o las fases más importantes de la segunda oportunidad. En el webinar de hoy, pues como digo, analizaremos el alcance de la exoneración. La exoneración no es más que la cancelación de deuda, bien sea total, bien sea parcial, lo vamos a analizar hoy. Y vamos a ver los diferentes efectos que tiene esa cancelación, que tiene esa exoneración, sea cual sea, bien sobre los acreedores, bien sobre los bienes conyugales, ejerza o no ejerza actividad profesional el cónyuge, bien sobre los bienes a los que se encuentran garantizados con un bien inmueble, créditos que estén garantizados con un bien inmueble o con un bien mueble, sobre los registros de información, ya sean los registros de información crediticia o de riesgo financiero, o incluso los registros de información de morosidad, y los efectos del pago por terceros de deuda en nombre del propio deudor empresario. Todo eso es lo que vamos a ver hoy. La regla general es la que voy a decir ahora. La exoneración del pasivo insatisfecho, EPI en siglas, se extiende o alcanza a la totalidad de las deudas insatisfechas. Bien, vamos a empezar diciendo, ya lo hemos dicho en el webinar anterior, que con la normativa anterior, en realidad la exoneración del pasivo insatisfecho estaba configurada legalmente como un beneficio, no como un derecho como se configura actualmente. La anterior exoneración del pasivo insatisfecho se entendía como un beneficio en la ley. Desde la reforma de septiembre del año pasado, artículo 413, ya no se entiende como un beneficio, sino como un derecho. Es decir, es un derecho al cual puede acogerse cualquier deudor, sea empresario o no, que ejerza actividad empresarial o no, y para poder alcanzar la exoneración del pasivo insatisfecho. Y esa exoneración del pasivo insatisfecho, que ya vemos que es un derecho, no un beneficio, no se alcanza de otra manera que no sea sino mediante una resolución judicial. No hay forma de obtenerlo de otra manera. Tiene que ser un juez quien acredite efectivamente que una persona es merecedora de esa exoneración del pasivo insatisfecho porque cumple los parámetros de buena fe que vimos en el webinar anterior, porque además de cumplir una serie de presupuestos, que ahora ya nos adentramos en cuál es el alcance de esa exoneración y a qué tipo de créditos alcanza esa exoneración. Y la regla general, como digo, es que la exoneración del pasivo insatisfecho se extiende o alcanza a la totalidad de las deudas insatisfechas. Y tenemos diferentes conceptos. Tenemos el concepto, nos encontraremos en los webinars, tal y como nos encontramos en la norma, con el concepto de deuda, con el concepto de pasivo, con el concepto de crédito. A fin de cuentas es lo mismo. El concepto de deuda es la obligación que tiene un empresario de asumir una responsabilidad económica o pecuniaria. El concepto de pasivo es la lista de deuda global o conjunta que tiene esa persona, sea empresario o no. Y el concepto de crédito es el derecho de crédito que tiene el acreedor frente a ese deudor que le debe dinero. El crédito, digamos que es el mismo concepto visto desde la óptica o desde el prisma del acreedor, mientras que la deuda es ese mismo concepto visto desde la óptica o del prisma del deudor. Es indistinto que se trate como deuda o como crédito. Aún así, veremos que la norma, y lo vamos a ver hoy, mezcla los dos conceptos y en realidad los enreda. No tiene ningún sentido, pero lo vamos a ver hoy. Vuelvo a la línea anterior, que es muy importante.
la exoneración del pasivo insatisfecho se extiende a la totalidad de las deudas insatisfechas. Es decir, una vez tengamos una resolución judicial que acredite que una determinada persona ha obtenido o ha alcanzado la exoneración del pasivo insatisfecho, es a partir de esa fecha, es decir, todas las deudas anteriores a esa resolución. Si esa resolución tiene fecha de hoy, que creo que es hoy 8 de febrero de 2023, aquellas deudas que se devenguen con posterioridad al 8 de febrero de 2023, evidentemente quedarán fuera de la exoneración y serán de inmediato, si están vencidas y exigibles, serán de inmediata exigibilidad por parte del acreedor. No podremos oponer a ese acreedor una resolución judicial a partir de esa fecha, salvo que esas deudas, aunque se hayan devengado con anterioridad al 8 de febrero de 2023, pero que hayan aflorado con posterioridad. Y aquí nos encontramos con un problema real que se está dando en la práctica. ¿Cuál es? La importancia de la lista de acreedores. Me explico. Es fundamental que la persona que quiera acogerse a la segunda oportunidad detalle al máximo, con la máxima precisión posible, la lista de acreedores que tiene y así como la lista de los créditos que debe. Es fundamental. Porque con muy buen criterio hay juzgados de este país que exoneran la lista de acreedores, no exoneran la totalidad de las deudas insatisfechas, sino la lista de acreedores. Y puede pasar que tú tengas un acreedor de mayor o menor importancia que no lo incluyese en la lista de acreedores que te sirvió para iniciar la segunda oportunidad y no lo incluyese bien por desconocimiento, bien por olvido, bien por falta de acreditación documental de ese crédito, bien porque tú creías que estaba pagado y resulta que no lo está, bien. Es decir, tú no incluiste en tu lista de acreedores inicial ese determinado crédito y resulta que el juez te ves en las circunstancias cuando obtienes el EPI que el juez no te concede la exoneración nada más que de lo que tú has informado. De lo anterior, no. De lo que no está informado, no. Y esto es un problema muy importante porque, vuelvo a repetir, hay juzgados y tribunales que a la hora de conceder el EPI establecen de forma genérica que el EPI alcanzará a la totalidad de las deudas insatisfechas, sean cuales sean. Y eso es lo que dice la norma. Pero hay jueces que no lo hacen. Hay jueces que simplemente o se limitan a exonerar la lista de acreedores que tú expresamente has identificado. Y esa diferencia, que no parece una diferencia sustancial, sí lo es, porque con mucha frecuencia se está dando en la práctica acreedores, entidades financieras, por poner nombres sin ninguna referencia, BBVA, CaixaBank, Santander, que transmiten su crédito a determinados fondos de inversión, los llamados fondos buitre, que aun no siendo entidades financieras se dedican a comprar en paquete una carga masiva de créditos en su conjunto, y resulta que tú le has perdido la pista a ese crédito. Ya no sabes si el crédito ya no lo tiene el BBV o en determinada entidad financiera o CaixaBank y lo tiene pues cualquiera de las más de 70 entidades de compra de crédito, los denominados fondos buitre que hay en España y que operan en España. Realmente se dice que son fondos buitre, pero en realidad son empresas que tienen un negocio, se dedican a comprar las entidades financieras en volumen grandes de crédito y a intentar recobrarlo. Y tú le pierdes pista a ese no tiene por qué tener capital social mexicano, ni estadounidense, ni americano, ni nada. En España hay empresas que se dedican a eso y tienen capital español. Le pierdes la pista a ese crédito, crees que ya no lo tienes, no lo identificas en la lista de acreedores, se te concede el EPI por todo lo que has identificado en la lista de acreedores y a posteriori, pasado un tiempo, 6 meses, 1 año, 2, resulta que recibes una demanda judicial de un determinado fondo buitre porque compró en su día un crédito al BBVA y tú tiras de tu exoneración del pasivo insatisfecho para intentar ponerlo en el juzgado para que no se te condene y resulta que ese crédito no viene. Y si el juez se ha limitado a exonerarte la relación de deuda que aparece en la lista de acreedores y ese crédito no viene, lo vas a tener muy difícil
para que no se te condene en sede judicial. Muy difícil. Y voy más allá. No creo que sea suficiente con identificar una lista de acreedores de forma genérica. Es decir, puedo identificar, por ejemplo, el BBV me debe, yo le debo, perdón, al BBV le debo, digo el BBV por decir cualquier entidad financiera, al BBV le debo 15.000 euros y lo identifica de forma genérica, porque sé que los debía, el BBVA me dice que ya esa deuda no la tienen ellos, yo no sé quién la tiene, no identifico absolutamente nada, no lo acredito documentalmente y solo lo identifico de forma genérica. Pues cuidado con eso también, porque ya hay resoluciones judiciales que están determinando que si no se identifica realmente la operación crediticia ni se documenta la operación crediticia de ese importe que se dice que se debe, no se va a exonerar. Y si el día de mañana viene el BBV, no el BBV, sino el fondo Wirre que le compró al BBV con un determinado contrato a reclamártelo judicialmente, no podrás oponerte porque tú solamente identificaste la lista de acreedores de forma genérica un acreedor y un importe, pero no identificaste el número de operación, el número de contrato, el número de préstamos, ni referenciaste absolutamente nada más. Eso puede ser un problema a futuro, porque hay jueces ya que no están admitiendo esa exoneración de esa operación en concreto porque no viene identificada previamente en el EPI con exactitud. Hay jueces de este país que están pidiendo una lista de créditos lo más ajustada posible a la realidad, identificada no solo en el nombre del acreedor, no solo en el importe del crédito, sino también en el número de operación y además documentado en el expediente. Cuidado con eso, que es muy importante. Vuelvo a repetir, la regla general es la que he dicho, es lo que dice la ley, que el EPI alcanzará a la totalidad de las deudas insatisfechas, pero por experiencia os digo que hay jueces que están limitándose a exonerar a lo que se informa y a aquello que está perfectamente informado. Cuidado con este tema porque es importantísimo identificar con muchísima precisión la lista de acreedores en cuanto a acreedor, cuantía y concepto crediticio. Vale. Pues hemos visto la regla general, la totalidad de las deudas insatisfechas. Y ahora vamos a ver las excepciones a esa exoneración, porque como no, esto no iba a ser bonito y fácil y hay una serie de créditos que lo vamos a analizar ahora detenidamente, uno a uno, que no entran dentro de la exoneración. Y esto es una novedad, porque con anterioridad al mes de septiembre del año pasado, la exoneración era más, vamos a decirlo, más laxa, más amplia. Entraba casi cualquier crédito entraba en materia, podía ser cancelado. Ahora ya se identifica con mucha precisión, para bien o para mal, y lo vamos a ver, se identifica con mucha precisión la relación de créditos que no pueden ser exonerados en ningún caso. ¿Cuáles no pueden ser exonerados en ningún caso? Aquellos créditos derivados de deudas por responsabilidad civil extracontractual por muerte o daños personales. Primer punto. ¿Cuál sería un crédito en el cual no es posible alcanzar la exoneración por responsabilidad civil extracontractual por muerte o daños personales? Toda RC extracontractual es aquella que evidentemente no deviene, no deriva de un contrato firmado entre las partes. El caso más práctico, más típico, y ya lo he hablado en webinars anteriores, perdón, es el del accidente de tráfico. En un accidente de tráfico en el que intervienen dos vehículos, o un vehículo y un peatón, o un vehículo en fin, o tres vehículos en definitiva, es un caso típico de RC extracontractual, porque no vincula ningún tipo de contrato entre el conductor de un vehículo y el conductor de otro vehículo. Pero en ese caso nos preocupará poco, porque si tenemos nuestro seguro de obligatorio de circulación en vigor, pues no tendremos ninguna responsabilidad económica a consecuencia de ese siniestro o ese daño, que siempre tiene que ser de carácter personal para que no le alcance la subvención. Pero hay muchas otras circunstancias en la vida que puede darse una RC extracontractual y que se hayan producido lesiones del perjudicado y derive una obligación de pago para conmigo. Os pongo, por ejemplo, la tenencia de un animal doméstico. Ese animal doméstico
que no tiene, que si es un perro que no es de raza peligrosa, cruza una carretera o cruza una calle o muerde a un niño o una persona, es decir, y produce daños personales o produce el fallecimiento, en ese caso yo seré responsable civil extracontractual, que soy el dueño del perro, de lo que ha provocado mi perro. Y esa generación de responsabilidad económica para conmigo en ningún caso se me va a exonerar por parte del mecanismo de la segunda oportunidad. O como por ejemplo un esquiador que tampoco tiene asegurada su RC en la vida privada y en sus momentos de ocio le gusta esquiar y golpea con su esquí a otra persona que está en la pista de nieve. Igualmente, ese daño que produce personal a un tercero tampoco estaría amparado por una cancelación futura en materia de segunda oportunidad. Y un niño menor de edad, del cual yo soy su progenitor y soy su responsable, según el Código Civil, produce un daño personal de cualquier tipo porque cruza una calle y se cae un ciclista, de igual manera, o en el alféizar de la ventana de mi casa, se me cae involuntariamente una maceta encima de una persona. En fin, hay infinidad de circunstancias en la vida en la cual se puede generar responsabilidad civil extracontractual hacia una persona y siempre que se genere esa obligación de pago en concepto de daños personales o fallecimiento, esa deuda nunca será cancelada por la vía de la segunda oportunidad, ¿vale? Segundo punto, en la cual no hay posibilidad de cancelación, son las deudas derivadas por indemnizaciones de accidentes de tráfico y accidentes de trabajo y enfermedad profesional. Esas indemnizaciones con cargo al patrono que se derivan de un accidente de trabajo y enfermedad profesional tampoco son cancelables mediante el mecanismo de la segunda oportunidad. De igual manera, punto 3, la RC derivada de delito. Ya lo vimos que en los webinars anteriores, que siempre y cuando incurramos en una circunstancia de responsabilidad penal a consecuencia de un delito que hayamos cometido, puede derivarse igualmente una responsabilidad civil. Y si esa circunstancia se da, esa responsabilidad civil, sea extracontractual o sea contractual, tampoco es exonerable por la vía de la segunda oportunidad. Deudas por alimentos del Código Civil. Según el concepto que establece el Código Civil, no solo estamos hablando de una pensión por alimentos que se pase, estamos hablando, de una pensión por alimentos que se pase a un excónyuge o a un progenitor, o a un hijo, un descendiente, sino el concepto amplio de alimentos que tiene el Código Civil, que puede englobar a partir de no solo el sustento propio del concepto de alimento propiamente dicho, sino habitación, deudas por alimentación, por habitación, por higiene, en fin, por asistencia sanitaria, el concepto amplio del Código Civil. Esas deudas tampoco son exonerables. También es cierto, que ya lo dije en un webinar anterior, que en los muchísimos expedientes que llevamos de segunda oportunidad, en ningún caso he recibido la petición por parte de un deudor para que se le exonerase o se le cancelase deudas por alimentos. En ningún caso. Eso lo tienen clarísimo y además no es una novedad, porque esto venía ya en la norma anterior, que las deudas por alimentos no son cancelables. Y tampoco son cancelables las deudas por salarios correspondientes a los últimos 60 días de trabajo efectivo anteriores al concurso. Esto dio mucho que hablar porque también viene de la normativa anterior, porque ¿qué se entiende por los últimos 60 días de trabajo efectivo anteriores al concurso? A la situación, en nuestro caso, a la situación de petición de segunda oportunidad. ¿Realmente son los últimos 60 días naturales anteriores a la petición? Haya o no haya trabajado esa persona en empresa, para el empresario. No, estamos hablando de que son los últimos 60 días de trabajo efectivo. Si yo pido la segunda oportunidad hoy, o se me concede hoy, el 8 de febrero del 2023, y he tenido un trabajador con salarios pendientes de pago, pero cesó en su actividad laboral en el año 2021, en los últimos 60 días de trabajo se computan a partir de que cesa el trabajador en la actividad para el empresario. Es decir, si yo dejé salarios pendientes de pago
en el año 2021 y me han concedido la segunda oportunidad hoy, en febrero, les seguiré debiendo esos 60 días de trabajo efectivo porque en ningún caso serán cancelables. Y además efectivo, no son 60 días a partir de antes del cese real y efectivo, sino 60 días de trabajo. Puede haber estado en situación de incapacidad temporal 30 días y puede haber trabajado un mes anterior y un mes posterior. Por ello, no son los últimos 60 días de trabajo efectivo que se encuentren en débito para con el empresario al momento de la exoneración, ¿vale? Sabéis que creo recordar que eso tiene un cómputo muy fácil, porque creo recordar, me parece que ha sido ayer, cuando el Gobierno ha aprobado en Consejo de Ministros la elevación del salario mínimo interprofesional a 1.080 euros, me parece que es, 1.080 euros que salen una cuota diaria de 36 euros exactos. Bueno, muy redondo. Pues que es fácil de entender o de calcular qué cuantía es la que realmente le debo a esa persona teniéndola, computándola como 60 días de trabajo efectivo y con el límite del triple del salario mínimo interprofesional. Tendré ese límite del triple de 36 por 3 diario, que a partir de ahí sí será cancelable, pero por debajo de 36 por 3 no será cancelable. Para empleados que tengan, trabajadores de alta dirección que cobren unas nóminas abultadas, sabré que hay un mínimo que no podré cancelar y hasta un máximo que sí. Y siempre que el pago no haya sido asumido por el Fondo de Garantía Salarial. Si el Fondo de Garantía Salarial ha asumido el pago de esa deuda pendiente, lo que para mí parece un contrasentido jurídico, porque el FOGASA tiene la capacidad jurídica y legal de subrogarse en la posición del trabajador para reclamarle la deuda al empresario hasta los límites pactados, a los límites convenidos legalmente. Pero dice la norma que si el Fondo de Garantía Salarial es quien ha satisfecho esos últimos 60 días de trabajo efectivo, sí podrá cancelarse esa deuda para con el FOGASA. Algo que no entiendo, porque lo veremos ahora seguidamente. Bueno, vamos a entrar en las deudas por créditos de derecho público. A ver, este es quizá un tema importantísimo en la cancelación de la deuda. Fijaos que por primera vez dice la ley deudas por créditos. Deudas por créditos. Pues no es el mismo concepto. Deudas desde el punto de vista del empresario y crédito desde el punto de vista del acreedor. Esto ya no tiene la terminología de la norma. Desde luego está fatalmente expresada, porque no se entiende qué quiere decir deudas por créditos. O es una deuda o es un crédito en función del prisma o de la óptica de quien lo ve, o de quien ostenta la obligación o quien ostenta el derecho, respectivamente. Cuando entró en vigor, os voy a contar una cosa, cuando entró en vigor se dictó la directiva de insolvencia en el año 2019, es la que dio pie a la última reforma concursal de septiembre del 2022, que es la que estamos analizando ahora. Pues esta directiva de insolvencia del año 2019 ya preveía la posibilidad real de que los créditos de derecho público fuesen exonerados en su totalidad, o al menos que aquel empresario o autónomo que pretendiera acogerse a un procedimiento de segunda oportunidad realmente tuviera el acceso a una segunda oportunidad real, sin ningún tipo de agravio ni de diferencia con aquella persona que pretendiese acogerse a la segunda oportunidad que no fuese empresario o profesional, porque por lo general una persona natural o física que no ejerce actividad empresarial, por lo general no tiene deuda pública con ningún organismo. Pero el Parlamento, a la hora de transponer esa directiva de insolvencia al ordenamiento jurídico español, había contemplado esa circunstancia. Pero cuando entró ese texto, ese borrador de proyecto de ley, entró en el Ministerio de Economía, perfilaron el proyecto para liberar al crédito público de la exoneración, es decir, que se mantuviese íntegro
en su totalidad. Desde mi punto de vista, de forma absolutamente contraria a la directiva de insolvencia. Eso formó en los debates parlamentarios un revuelo muy importante con los grupos parlamentarios y finalmente, de forma intermedia, el Ministerio de Economía decidió incluir una exoneración mínima o máxima, perdón, de 1.000 euros por acreedor público. 1.000 euros por acreedor público. De nuevo volvió a generarse un debate parlamentario importante con este asunto porque iba en contra de la normativa comunitaria y finalmente, y lo vamos a ver hoy en este webinar, finalmente la exoneración alcanza, tal y como está redactada la norma en su versión final y publicada en el BOE, la exoneración alcanza hasta un máximo de 10.000 euros por acreedor público. Es decir, ¿qué sentido tiene si lo que se pretende es que una persona alcance, da igual sea trabaje o no trabaje, o tenga actividad empresarial o profesional, sino que una persona alcance realmente una segunda oportunidad? ¿Qué sentido tiene limitar el crédito público a 10.000 euros? O se cancela o no se cancela. Porque si estoy limitando el crédito público a una exoneración de hasta un máximo de 10.000 euros, estoy asumiendo que es posible la exoneración del crédito público en base a la directiva de insolvencia, a la directiva comunitaria. Y si es posible la exoneración del crédito público, parece que lo que me están haciendo es un favor. En algunos casos sí que puede llegar a verse con claridad que una exoneración máxima de 10.000 euros por acreedor público puede ser muy beneficiosa para un deudor, pero hay otros casos en que no le supone ningún tipo de beneficio. Es más, yo tengo clientes en mi despacho con deuda pública de hasta 400.000 euros. ¿Qué le supone a esa persona un recorte en su deuda de 10.000 euros? Absolutamente nada. No le supone ningún beneficio para alcanzar realmente una segunda oportunidad. O se exonera o no se exonera. Pero si me limitas un crédito público hasta un máximo de 10.000, ya estás asumiendo que es posible la cancelación de un crédito público. Y si es posible la cancelación de un crédito público, ¿por qué discriminar a esa persona que debe más o menos de esos 10.000? No tiene absolutamente ningún sentido. Para mí es un contrasentido jurídico y un despropósito. No estoy diciendo que el crédito público no haya que pagarlo. Estoy diciendo que para determinadas personas 10.000 euros será suficiente y para otras no lo será. Y o se cancela en su totalidad o no se cancela en su totalidad. Pero no me sirve de nada limitar a 10.000 euros porque parece que es la concesión de un favor. Y esas deudas por créditos de derecho público, que en principio no son exonerables, sí tiene excepciones y límites, que los vamos a ver ahora. Serían unas excepciones a las excepciones, que es un vericueto jurídico que, ya vuelvo a repetir, es un despropósito que no tiene ningún sentido y ningún beneficio. Pues bien, esas deudas por créditos de derecho público están limitadas a aquellas cuya gestión recaudatoria corresponda o bien a la agencia tributaria en su doble vertiente de acreedor directo de un crédito público o bien en su vertiente de acreedor por vía de gestión recaudatoria de otro ente. Sabéis que hay determinados entes públicos, ayuntamientos, mancomunidades, confederaciones hidrográficas, comunidades autónomas, ya lo he dicho, en fin, hay muchos entes públicos que la gestión de cobro, la gestión recaudatoria de sus deudas se la transmiten a la agencia tributaria. En estos casos también son exonerables esos créditos de derecho. Es decir, serían exonerables, no serían cancelables hasta el límite que vamos a ver ahora seguidamente, el crédito de la agencia tributaria, bien por gestión directa, porque es un crédito tributario directo que se debe al organismo público, a la agencia estatal de la administración tributaria, o bien por gestión recaudatoria de otros organismos públicos, como puede ser una confederación hidrográfica de un río. Y también se entienden aquellas deudas por crédito de derecho público para deudas por créditos de la Tesorería General de la Seguridad Social. Pero fijaros que la norma no habla de otros tipos de derecho público. Habla solamente de la agencia tributaria y de la Seguridad Social. Eso quiere decir que los límites que vamos a ver seguidamente solo afectan a la agencia tributaria y a la Seguridad Social,
Y esto es otro sinsentido, esto es otro despropósito, porque no tiene ninguna interpretación posible que un ente absolutamente menor, como puede ser un ayuntamiento, con todos los respetos, un ente local, o una mancomunidad, o una diputación, no se pueda exonerar porque es un crédito público en ningún caso, ni debamos 200, ni debamos 300 euros, ni debamos 10.000. No se puede exonerar en ningún caso. Sin embargo, organismos estatales, como son la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o la Tesorería de la Seguridad Social, son exonerables hasta los máximos que vamos a ver ahora. Esto, desde mi punto de vista, es un contrasentido igualmente. Nos podemos encontrar con multas de tráfico cuya gestión de entidades locales, cuya gestión recaudatoria no compete a la agencia tributaria porque el organismo que sanciona tiene su propio organismo autónomo de recaudación y no es exonerable en ningún caso, aunque la multa de tráfico sean 175 euros. Sin embargo, tenemos un ente local de ámbito nacional, un ente nacional, perdón, como es la agencia tributaria, que tiene un máximo de exoneración de 10.000. No tiene ningún sentido. Y yo creo, y ese es mi criterio, que poco a poco irán los jueces y tribunales interpretando la norma de la forma más favorable para el deudor, porque desde luego es un contrasentido. Bien, pues ya seguimos avanzando, que tanto créditos a favor de la agencia tributaria como créditos a favor de la Seguridad Social solo se pueden exonerar hasta un máximo de 10.000 euros por cada uno de ellos. Por cada uno de ellos. Pero no para otras entidades públicas que incluso sean de menor importancia, ya lo hemos visto. Y hasta un máximo de 10.000 euros por cada uno de ellos. Máximo 10.000 euros por la agencia tributaria y máximo de 10.000 euros por la Seguridad Social. Y hablamos de máximo, porque si ya no tiene, vuelvo a repetir, y es que no me cansaré de hacerlo, no tiene ningún sentido que se me cancele hasta un máximo de 10.000 cuando estoy asumiendo en ese caso como Ministerio de Economía o como el Gobierno de España, que sí se permite la cancelación, pero hasta un máximo. Parece que me están haciendo un favor. O se permite o no se permite. Y si se permite, ha de ser en su totalidad, no hasta un máximo de 10.000. Parece que con ese favor pues me están como callando la boca para que tenga ese límite máximo que aplicar. Pues ese máximo de 10.000 euros por cada acreedor público se computa de la siguiente manera. Los primeros 5.000 euros se exoneran de forma íntegra por cada acreedor, por la agencia tributaria y por la Seguridad Social. Ya hemos visto que otras entidades de derecho público no es posible exoneración ninguna. Máximo, primero 5.000 euros de exoneración íntegra y el resto, el 50%, hasta alcanzar ese máximo. Y lo vamos a ver ahora con algunos ejemplos. Pero antes de pasar la página, quiero deciros que hay una audiencia provincial, la Audiencia Provincial de Alicante, sección octava, que ha interpuesto ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea un recurso para que se pronuncie el Tribunal de Justicia de la Unión Europea si realmente las directivas de insolvencia están correctamente aplicadas en nuestro país en materia de legislación interna. Y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha admitido a trámite esa cuestión interpuesta por una audiencia provincial, en este caso la de Alicante, y más pronto que tarde resolverá sobre esto y abrirá seguramente unos nuevos caminos para que haya unas interpretaciones más favorables a la exoneración del crédito público. De momento, esto es muy reciente, es de septiembre del año pasado, la ley está como está. ¿Cómo se calcula esto de los 5.000 euros de exoneración íntegra y el máximo y el resto al 50%? Pues voy a poner unos ejemplos, ¿vale? Imaginaros yo que le debo a la agencia tributaria 7.500 euros. En este caso, los primeros 5.000 euros ya sé que se me cancelan automáticamente si me acojo a la segunda oportunidad y el resto, que serían 2.500 euros lo que me quedaría por pagar, hasta 7.500 que debo al 50%, que son 1.250 euros que se cancelan igualmente de forma íntegra. Por tanto, según este ejemplo, si yo le debiera 7.500 euros a la agencia tributaria, se me cancelarían 6.250 y me resultarían a pagar 1.250. Otro ejemplo, el que le debiera, si le debo a la Seguridad Social 10.000 euros por poner una cantidad,
los primeros 5.000 euros íntegros y el resto, que serían 5.000 euros al 50%, 2.500. Se me cancelarían 7.250 y seguiría debiendo 2.500. Si le debiera a la agencia tributaria 15.000, primero 5.000 y se cancelan, el resto al 50% se cancelan 5.000, se me exoneran 10.000, que es el máximo, y seguiría debiendo 5.000. Por lo tanto, ya sabemos que ese límite de 15.000 euros de deuda es el que existe para que yo pueda aprovecharme de ese máximo de exoneración de 10.000, porque no deja de ser un máximo de exoneración. A partir de 15.000 euros ya es un lineal. Siempre tendré una exoneración de 10.000 y el resto a pagar. Si debo 50.000, 10.000 exoneración, 40.000 a pagar. Es decir, a partir de 15.000 euros de deuda es cuando ya no se toca ese máximo de 10.000 euros y me puedo aprovechar de él en su totalidad. Iba a decir algo. Vale. Y no sé si sabéis, os lo digo, que la deuda pública, la Agencia Tributaria de Seguridad Social, tiene una clasificación crediticia. Es decir, se distribuye en función de una categorización. La deuda de la Agencia Tributaria tiene una consideración, según la ley concursal, de privilegiada, y otra consideración de crédito ordinario normal y corriente, y otra consideración de crédito subordinado en la que se encuentran los intereses, las sanciones y los recargos. Sabéis que los intereses de la Agencia Tributaria y de la Seguridad Social son muy elevados por cada día de impago y, por tanto, la exoneración va de abajo a arriba. Es decir, si a mí se me cancelan 7.500 euros en el primer caso, si se me cancelan 6.250 euros de 7.500, lo primero que se me cancelarán serán los intereses, sanciones y recargos, y de ahí hacia arriba. El importe, luego pasaré al segundo escalón, que es el crédito ordinario, hasta los 6.250, y lo que no se me cancelará en ningún caso, los 1.250 euros, serán el crédito más alto, el de mayor categorización, que es el crédito privilegiado. ¿Por qué? Porque ese crédito de mayor categorización, por eso va de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Lo primero que se cancelan son los intereses, sanciones y recargos. ¿Por qué? Porque ese crédito de mayor privilegio, que es el que está en lo alto de la escalera, ese crédito es el que seguirá, si no lo pago, si esos 1.250 euros no los pago, seguirán generando intereses exponenciales. Lo que no tiene sentido es que se generen los intereses sobre el escalón más bajo, que son los propios intereses. Intereses sobre intereses. El interés sobre interés es un interés compuesto que genera un interés mayor. Mucho cuidado con esto. Es decir, lo idóneo, lo correcto y lo que ha de ser así es que se cancele de abajo hacia arriba para que no se genere un interés compuesto. Sino un interés simple, aunque sea un interés muy alto, pero un interés simple sobre el principal que queda pendiente de exonerar. Vale, esto me imagino que lo tenéis claro con los ejemplos que he puesto, cómo se aplica la exoneración y cancelación de deuda sobre los créditos públicos y exclusivamente sobre la Agencia Tributaria de la Seguridad Social, que, bueno, ya he hablado de lo que pienso sobre ello. ¿Vale? Más excepciones si esto ya lo hemos visto, más excepciones a la exoneración. Tampoco se van a exonerar y tampoco se van a cancelar en ningún caso aquel acreedor que tenga deudas por multas en procesos penales y por sanciones administrativas muy graves. En ningún caso, no solo la resarcibilidad derivada de un proceso penal, sino la multa derivada de un proceso penal. Los procesos penales pueden llevar a acarrear tipos penales como sanciones privativas de libertad o también multas. Y esas multas, sustitutivas o de forma directa de la sanción penal, no son exonerables. Ni tampoco las sanciones administrativas impuestas por organismos públicos con carácter muy grave. ¿Las graves y las leves? Pues parece que sí, pero las muy graves no. Tampoco se exonerarían las deudas por costas y gastos judiciales derivadas de la tramitación de la solicitud de exoneración. Fijaos qué curioso, esto ya también se ha escrito mucho sobre esto, porque ¿de qué estamos hablando? Que si vosotros me contratáis a mí para que yo os tramite la solicitud de exoneración, a quien sea, para que yo os tramite la solicitud de exoneración del pasivo insatisfecho en el juzgado, que sabemos que tengo que instarlo con un abogado, con procurador de forma obligatoria. Resulta que cuando me concedan la exoneración, mi minuta y la minuta del procurador se cancelan y no se pagan. Yo entiendo que no.
Y creo que así ese es el concepto de la norma, porque si no fuera así, de muy mala, de mala manera, un deudor tendría facilidad de acceso a una tramitación de una solicitud de exoneración, porque ningún despacho de este país querría trabajarle gratis. Es decir, entiendo que lo que aquí se quiere decir la norma, y creo que ya la doctrina ya se está pronunciando sobre el particular, es que se refiere a los procesos en los cuales hay condena en costas y gastos y demás gastos judiciales por lo que judicialmente se llama incidente concursal. Es decir, un procedimiento que se abre en sede judicial en el cual se está discutiendo algún tipo de diferencia que pueda haber entre el acreedor y el deudor en base a un tipo de exoneración, y si hay condena en costas con cargo al deudor, esa condena en costas tampoco sería exonerable. Y deudas por garantía real, sea por principal, interés u otros conceptos en los que exceda el valor del bien que garantiza el crédito. Esto es una absoluta novedad. Y es un tema muy, muy curioso. Os pongo un ejemplo para que lo entendáis con facilidad. Imaginaros, estamos hablando de deudas con garantía real, como por ejemplo una hipoteca. Una hipoteca que se contrata sobre un determinado bien inmueble y resulta que tampoco es exonerable la hipoteca, evidentemente. No sea por principal, porque evidentemente porque tiene garantía real, tiene una garantía, si no me paga la hipoteca te ejecuto, el contrato y me puedo llegar a quedar con la vivienda. Por ello, al tener garantía tampoco es exonerable. Yo no puedo quedar con la vivienda y que se me cancele la hipoteca. Eso no puede ser. Si entro en una segunda oportunidad no puedo salir con el bien y sin deuda. Eso no puede ser. Por ello, las deudas con garantía real no son exonerables, evidentemente. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa en las circunstancias, y que se da con mucha frecuencia, en la que la hipoteca, en lo que se debe por principal, por intereses moratorios remuneratorios, por impago y por otros conceptos, en lo que se debe es de un valor inferior al valor de la vivienda? En esos casos no es exonerable el crédito, evidentemente. Pero ¿y si es a la inversa, en lo que el valor de la hipoteca es superior al valor de la vivienda hoy en día? A todos nos han tasado, o a muchos de vosotros habrán tasado un banco un determinado bien para hipotecarlo hace años, en los años en los que había pues cierta, o quizá la crisis que venimos arrastrando del año 2008 no estaba tan en auge. Bueno, pues en esa fecha quizá la tasación que hizo el banco sobre tu bien era una tasación muy alta en función de lo que realmente vale hoy en día. Es decir, puede ser que tu vivienda valga 50 y tú sigas debiendo 70 al banco. A día de hoy hay un diferencial en tu contra de 20.000 euros que en teoría no está garantizado por el bien, porque el bien vale menos. La ley contempla, y esto es una absoluta novedad, desde septiembre del año pasado, la ley contempla que se exonere la diferencia. Es decir, que si realmente tu bien a día de hoy vale menos de lo que debes por ella, si tu casa vale menos de lo que debes al banco, la ley contempla que se pueda exonerar la diferencia. Pero esto conlleva que el banco tiene que hacer unos recálculos en función de la tasación actual que haga sobre el activo y recalcular las cuotas hipotecarias que te salgan a pagar en fin. Esto habrá que verlo cómo va evolucionando en sede judicial, pero yo me inclino por pensar que el banco no va a perder nunca, y que si realmente puede darse la circunstancia de que tú puedas verte exonerado de un importe de tu crédito hipotecario porque tu casa vale menos a día de hoy, puede ser la circunstancia que el banco haga sus propios cálculos internos y finalmente te resulte igual a pagar o peor que lo que venías pagando antes y que no se te exonere en ningún caso. Habrá que verlo cómo se va articulando en sede judicial este tema, pero es una absoluta novedad que se te pueda exonerar de la diferencia de crédito hipotecario que exceda del valor real del bien que garantiza ese crédito. Y excepcionalmente el juez podrá liberar de la exoneración del crédito cuya pérdida ponga en riesgo de insolvencia al acreedor afectado. Es decir, si yo tengo un acreedor que es un determinado competidor mío o proveedor mío, por ejemplo,
debe ser un competidor. Yo soy empresario, yo tengo un proveedor de mi negocio y al final a ese proveedor, que no es financiero, no es una entidad financiera, sino que es la carpintería que me suministra determinados servicios, resulta que le dejo de ver 10.000 euros. Si ese acreedor, esa carpintería, que es mi proveedor, se puede ver inmersa en un procedimiento en una situación de insolvencia porque se ha cancelado el crédito que yo le debo, el juez puede también, a su libre criterio, considerar que ese crédito en concreto que yo le debo a la carpintería tampoco se cancele. Eso también es una novedad. Y por último, en cuanto a este slide, sí os digo que si pasado un tiempo tengo posibilidad de acceder a un tercer EPI, a un siguiente EPI, porque tengo necesidad de ello, bien porque hayan transcurrido el plazo de 2 o 3 años, no, perdón, es de 5 años, de 2 o 5 años, porque en el caso de 2 años puedo acceder al EPI si han transcurrido 2 años desde que se aprueba mi exoneración provisional con un plan de pago que veremos en el webinar siguiente y cuyos planes de pago están previstos a un mínimo de 3 años, son 2 más 3, 5, o bien porque se ha liquidado toda mi masa activa y también he accedido a un EPI con liquidación de masa activa, tendría que esperar 5 años. En definitiva, si tengo opción de acceder transcurrido el tiempo, a otra segunda oportunidad, que ya sería una tercera, porque he tenido necesidad de ello, en ningún caso va a afectar la exoneración al crédito público. Ni 10.000 ni nada, en ningún caso. ¿Vale? Porque ya se le concedió en su momento una exoneración primera. En cuanto al crédito público, hasta un máximo de 10.000 euros. Bueno. Hasta aquí hemos visto el alcance de la exoneración. A qué créditos afecta y todo lo demás, todos los demás créditos que no hemos analizado hasta ahora, todos esos demás créditos sí se pueden exonerar, sí se pueden cancelar. Es un cajón desastre. Todo lo que nos ha visto de aquí para atrás sí se puede cancelar. ¿Vale? Y ahora vamos a ver qué efecto tiene esa exoneración que ya he obtenido, de una exoneración que ya me ha concedido el juez mediante una resolución judicial, y esa exoneración tiene una serie de efectos o bien sobre los acreedores, o bien sobre los bienes conyugales comunes, o bien sobre los obligados solidarios o fiadores o avalistas, que esto es más común de lo habitual, o bien sobre los créditos con garantía, o bien sobre los registros de sistemas de información. Vamos a verlo. Vale, sobre los acreedores. Una vez yo he obtenido mi exoneración, tengo mi EPI, una resolución judicial, en un auto por lo general, estos acreedores no podrán iniciar o continuar acciones de cobro contra el deudor. Ya hemos hablado de esto. Importantísimo determinar la lista de acreedores. Yo, para oponerle a un acreedor que he sido beneficiario del derecho de la exoneración del pasivo insatisfecho y se me ha concedido judicialmente, es importantísimo que este acreedor venga identificado en el documento, en la resolución judicial. Ahí sí que no vamos a tener ningún problema. Como no venga identificado en el documento, o bien el juez ha establecido de forma genérica la exoneración de la totalidad de las deudas insatisfechas sin especificar cuáles, pero como hay una lista de acreedores identificada en esa exoneración y no aparezca ese acreedor, vamos a tener problemas para que no me ejecute. Vamos a tener muchos problemas de interpretación. Cuidado con esto, que es muy importante y será el caso con mucha frecuencia, sobre todo cuando hay créditos que se van transmitiendo de fondo buitre a fondo buitre. Ya en nuestros despachos se están viendo circunstancias que incluso los propios fondos están transmitiendo los créditos a otros fondos. Hay veces que el crédito se inicia en una determinada entidad financiera, el Banco Santander ha pasado a un fondo, luego ha pasado a otro, y hasta 4 o 5 transmisiones de titularidad de crédito. Cuidado con esto, que es muy importante, y sobre los acreedores, sí podrán solicitar la revocación de la exoneración. Ya lo vimos en los webinars anteriores, incluso se me preguntó en el turno de preguntas. Hay un máximo de 3 años, creo recordar, para que los acreedores puedan interesar que se te revoque la exoneración que se te concedió en su día. Pero solamente si se da una serie de circunstancias. Que realmente el acreedor demuestre
que tú has sido beneficiario de una herencia, un legado significativa, o que el acreedor demuestre que tú, por juegos de envite, juegos de azar, tengas una capacidad económica mayor, o que en definitiva tu situación haya venido a mejor fortuna. Tu situación económica haya venido a mejor fortuna, como dice taxativamente, dice la norma. ¿Realmente el juez de oficio, por su propia cuenta y riesgo, puede revocar la exoneración? Entiendo que no. Entiendo que ha de ser un acreedor quien interese del juzgado, del mismo juzgado que te exoneró, que te interese que te quite la exoneración y que ese mismo acreedor te pueda cobrar en un plazo de 3 años desde que la obtuviste. Pero, se me ha saltado al cielo. Vale, y además de eso, el acreedor podrá interesar, pedir informes, por ejemplo, a la agencia tributaria para que informe al juzgado tu situación, si tu situación actual es mejor o peor o ha variado sustancialmente respecto de la que tenías cuando se te concedió la exoneración. Es decir, medios hay y capacidad tienen para hacerlo. Yo en la práctica que tengo no se me ha dado el caso jamás de ningún acreedor que, financiero o no, que haya solicitado en el juzgado una revocación de exoneración. No se me ha dado el caso nunca, pero la posibilidad está ahí, ¿vale? El crédito no exonerado sí podrá accionar judicialmente contra el deudor, siempre que esté impagado, ¿vale? Evidentemente, si tengo un crédito vencido y exigible y a mí no se me ha exonerado ese crédito, como puede ser la deuda por RC extracontractual, porque se me cayó ya lo he dicho, una maceta encima de una persona, ese perjudicado sí podrá accionar judicialmente contra mí siempre que no lo tenga vencido y sea exigible esa deuda, sin ninguna duda. ¿Y qué pasa con los bienes conyugales comunes? Pues que si mi cónyuge y yo, y por favor decir cónyuge, no cónyuge, si mi cónyuge y yo nos encontramos en situación de separación de bienes, que sabéis que salvo en Cataluña y en algún territorio adicional más, como puede ser las Islas Baleares, esa situación de separación de bienes es por defecto. Si yo estoy en situación de separación de bienes con mi cónyuge, no voy a tener problema ninguno porque no voy a tener los bienes conyugales o los bienes de uso conyugal, o bien están a nombre de uno de los cónyuges, o a nombre de otro, o a nombre de los dos. Pero solo aquellos bienes conyugales comunes en los cuales en el matrimonio tengamos una sociedad de gananciales, que por defecto en el resto de España es así, las deudas gananciales se derivan hacia el cónyuge del deudor. Es decir, ya aparece en la ley concursal no solo el concepto de bien conyugal, sino el concepto de deuda ganancial. La deuda ganancial es aquella en la que incurre el matrimonio, aunque haya firmado el contrato uno solo de ellos. Y esto es una de las dudas que se dan en mi despacho con muchísima frecuencia. Si la deuda, aunque la firmase solo el empresario, si se firmó con posterioridad al matrimonio en sociedad de gananciales, de esa deuda también es responsable el cónyuge no firmante, aunque no ejerza actividad empresarial. Es decir, si yo me veo exonerado de la deuda el día de mañana, el acreedor, aunque no haya firmado mi cónyuge en el contrato, podrá, es una posibilidad, podrá dirigirse contra el cónyuge no firmante. Cónyuge no firmante. En la práctica no suele ser habitual que un acreedor financiero, sobre todo, se dirija contra el cónyuge no firmante en situación de sociedades gananciales, salvo que esa firma venga expresamente estampada en el contrato expresamente por el cónyuge. Pero en realidad ahí se está produciendo una deuda ganancial, y de esa deuda ganancial tiene que responder la sociedad de gananciales en su integridad, en su totalidad. Y en el EPI del deudor, por aclararlo, porque también ha sido objeto de alguna pregunta en el turno de preguntas y respuestas, en el EPI del deudor
aun siendo empresario, se incluyen no solo las deudas derivadas de la actividad empresarial y profesional, sino las propias deudas personales igualmente, bien sean por créditos pequeños que haya solicitado a un Carrefour para el consumo familiar, o bien por algún otro tipo de crédito de otro tipo para un consumo absolutamente privado que no tiene nada que ver con su actividad empresarial. Es decir, se forma una bolsa común entre todos los créditos, empresariales y no empresariales, y es esa bolsa común es la que es objeto de ofrecimiento al juez para su exoneración. Vamos a ver ahora los efectos de la exoneración sobre los obligados solidarios, fiadores o avalistas. Este escenario se da con muchísima frecuencia, ¿eh? La exoneración en ningún caso afectará a los derechos de los acreedores frente a cualquiera de estas figuras. Es decir, me da igual que un familiar mío firmase como avalista de mi hipoteca o de algún tipo de crédito personal, un familiar, amigo, socio, etc. El obligado solidario, el fiador o avalista de una operación, de mi operación en la que yo firmé como en mi actividad empresarial o profesional o personal, y resulta que a mí se me ha exonerado, al fiador no le alcanza la exoneración que yo tengo. El fiador seguirá siendo deudor al 100% o el avalista seguirá siendo deudor al 100% de esa deuda de la que yo me he logrado exonerar. Salvo que, analizando su propia situación, también pueda pedir ese deudor o avalista su propio EPI, evidentemente, analizando su situación y si cumple los presupuestos. Pero si yo tengo un aval, si yo he sido beneficiario de un determinado préstamo a consecuencia de no solo de mis circunstancias personales, mis bienes y derechos presentes y futuros, sino a consecuencia de que también me ayudó una persona llegada a mí, familiar o no, incluso socio, para que me concedieran ese crédito, esa condición a ese avalista no le beneficia mi exoneración. Eso que lo tengáis claro, porque es una pregunta que se me hace con mucha frecuencia. El avalista sigue siendo responsable 100% de la deuda, aunque a mí se me haya exonerado, ¿vale? Y por tanto el acreedor podrá dirigirse hacia el obligado solidario en cuanto su crédito se encuentre vencido y exigible. Es decir, el acreedor tendrá que esperar sí o sí a que yo sea exonerado para reclamarle al avalista. Yo entiendo que no. Habrá que ver el contrato, si hay beneficios de exclusión, división, pero en líneas generales, en el momento en que el crédito está vencido y es exigible y yo he iniciado un proceso de exoneración que dure X meses o un año, el acreedor que en ese momento tiene su crédito impagado podrá iniciar de forma paralela a mi proceso de segunda oportunidad su reclamación contra el avalista, el fiador o el obligado solidario. Y sobre los efectos de la exoneración sobre los créditos con garantía, pues si se ha iniciado la ejecución de la garantía real a consecuencia del crédito vencido y el sueldo exigible, solo se exonerará la deuda remanente. Si a mí me han quitado mi casa, que valía 50, frente a mi crédito hipotecario que no pagué, que por importe de 70 y sigo debiendo, aun a pesar de que me han quitado mi casa, sigo debiendo 20, esos 20 se exoneran, sí o sí. ¿Esos 20 se exoneran sí o sí? ¿Se cancelan? Eso es una pregunta que también se me hace con mucha frecuencia. El crédito con garantía real que ha sido ejecutado por impago y que el acreedor financiero se ha quedado con la casa y aún así se arroja un diferencial en contra del deudor del deudor hipotecante, porque resulta que el valor de la casa ha disminuido con el paso del tiempo, con la caída con la crisis económica y financiera, ese diferencial que hay en mi contra es motivo de exoneración, sí o sí. Y ya lo hemos dicho, aunque el crédito esté al día y no esté vencido y no sea exigible, es una novedad de la reforma que permite recalcular las cuotas del préstamo con garantía real si la cuantía pendiente de pago excede del valor real, del valor actual de mercado de la garantía. Y se exoneraría la diferencia. Yo sigo pagando mi crédito hipotecario en función del recálculo que hace la financiera en función a
a las posibilidades que plantea la ley concursal, yo me exoneraré de la diferencia, pero en ningún caso el crédito se verá afectado. Seguiré pagándolo con la nueva cuota de préstamo que me diga la financiera, pero mi principal bajará y se ajustará al valor real de mercado que tiene mi vivienda a día de hoy. Vuelvo a repetir, esto habrá que verlo cómo va evolucionando en sede judicial, porque yo no creo que la entidad financiera vaya a recalcular unas cuotas a la baja sabiendo que hay un diferencial de préstamo que va a perder sí o sí. De alguna manera o de otra, el banco no perderá, creo. Y los efectos de la exoneración sobre los registros de información. Hay que diferenciar los registros de información crediticia, como puede ser la Central de Información de Riesgo del Banco de España, con los registros de información de crédito de morosidad, como son los registros de morosos. Es decir, yo puedo tener varias inscripciones de crédito de riesgo en el CIRBE, Central de Información de Riesgo del Banco de España, pero no tener ninguno pendiente de pago, cumplir con ellos perfectamente y que esos créditos no se encuentren vencidos, no resulten exigibles y realmente no tener necesidad de una segunda oportunidad. Pero si yo estoy inscrito en ficheros de morosos, que en España fundamentalmente hay 3 para personas físicas, ASNEF, Equifax, que es el mismo, Badescook, Experian, que es la misma empresa, o incluso Experian también gestiona el fichero CIREX, que es de menor conocimiento por el mercado, pero también existe. Y hay alguno más. Y el famoso RAI, pero ese RAI está limitado exclusivamente a empresas, ¿vale? Que también es de ASNEF Equifax. Puedo estar inscrito en los dos incluso. Es decir, en los ficheros de morosos, evidentemente, están inscritos si tengo algún crédito vencido y pendiente de pago, pero en el informe CIRBE estarán inscritos aquellos créditos que estén vencidos y pendientes de pago y también los que están inscritos al día y que estén al día. Es decir, yo no tengo por qué tener necesidad de una segunda oportunidad porque cumplo con mis créditos perfectamente y de forma sobrada y tener en mi informe CIRBE tener una relación de créditos numerosa. No tengo ningún problema. El informe CIRBE, además, es el que accede a las entidades financieras para ver si tienes más capacidad de crédito, si puedes asumir más capacidad de crédito. Pero si luego estás en morosos, ya ahí no te van a dar ni un crédito más porque ya se sabe que hay algún crédito pendiente de pago. Pues bien, una vez se obtenga la exoneración del pasivo insatisfecho con una resolución judicial, una novedad de la norma es que contempla, de la ley 16/2022 que entró en vigor en septiembre, es que contempla que el juez se dirigirá tanto al CIRBE como a los registros de morosos para que cancelen tus datos que han sido, de tus créditos que han sido exonerados. Y tú alcanzarás realmente una verdadera segunda oportunidad porque si decides simplemente cambiar de telefonía, no tendrás dificultad por cuanto que ya no aparecerás inscrito en un registro de morosos. Hoy en día incluso hay determinadas compañías de seguros que para cambiar de póliza de seguro de una compañía a otra ya consultan los registros de morosos para saber si tienes morosidad o no. En definitiva, el juez se dirigirá a todos los registros de información crediticia, como puede ser el CIRBE, o a los registros de informe de ficheros de morosos, como puede ser ASNEF, Badescook, Experian, para solicitar la cancelación de tus registros inscritos y que aparezcan limpios en la hoja. A la hora de que tengas que disfrutar verdaderamente de una segunda oportunidad y si tuvieras necesidad de seguir pidiendo crédito el día de mañana. Y si el juez no lo hiciera de oficio con la cancelación de la deuda, tú podrás obtener ese documento del juzgado para que dirigirte tú a título personal a esos informes de registro de información. Y creo que con esto efectivamente ya he acabado. Y si os digo, por terminar, antes del turno de ruegos y preguntas, que lo que vamos a ver en el webinar siguiente, en el miércoles que viene, va a ser los caminos que tenemos para acogernos a una segunda oportunidad, que es muy interesante en cuanto al plan de pago y a su cumplimiento o en su defecto a una liquidación de la masa óptima. Es todo. Pues muchísimas gracias, Ismael, como siempre, por tu exposición en este cuarto webinar. Todavía nos quedan, si no me equivoco, 3 o más webinars hasta final de mes relacionados con la segunda oportunidad. Quedan dos. Quedan dos para terminar el curso
Luego, como sabéis, dentro del programa para la reactivación empresarial hay más webinars relacionados con negocio, no solo con la materia de segunda oportunidad. Y pasamos ahora al turno de preguntas, que por lo que veo en el chat, podéis ponerlas ahora, no hay ninguna, pero sí teníamos nosotros algunas que nos interesaban y que nos han surgido también los asesoramientos y queríamos preguntar. Dime. La primera de ellas, Ismael, es si una vez un deudor ha estado en curso el procedimiento de segunda oportunidad y su situación mejora, si es posible, y se ha cogido un plan de pagos, si es posible amortizar con anterioridad esta deuda. Es decir, pongamos que, por ejemplo, él le sale a pagar unas cuotas de 200 euros al mes durante X años, pero su situación mejora y ve que en vez de 200 puede pagar 400. ¿Sería posible? Sí, sí es posible. La ley dice que, y lo veremos en el webinar siguiente, las dos opciones de cumplimiento del plan de pagos es un calendario a 3 años, en línea general, o a 5 años si la persona en cuestión está pagando una hipoteca o la evolución de sus rentas y recursos se prevea que se necesiten 5 años para cumplir con el plan. Pero también se dice en otro precepto, o sea, se establece regla general 3 años, no habla de máximo, habla de 3 años, o bien 5 en las dos circunstancias que he dicho. Pero también hay otro precepto de la ley, ahora no recuerdo cuál, que dice que el plan de pagos ha de publicarse en el registro público concursal en el plazo previsto en la norma o en el que se haya aprobado. Es decir, eso no quiere decir que incluso en el propio plan, en lugar de 3, se establezca 1, puede pasar, o que aun siendo 3, que haya una amortización más rápida. ¿A qué acreedor va a perjudicar que un deudor, por haber mejorado su situación, amortice más rápidamente? Yo creo que ningún acreedor protestará, ¿no? Se puede, sí que se puede. Sí. Vale, perfecto. Pues esa era la línea de la pregunta. Y la segunda pregunta que tenemos es, disculpa, hay muchos deudores que ven que a la hora de poder estar, o sea, de poder entrar a la ley de segunda oportunidad, sus ingresos son, perdón, sus ingresos son bastante menores que sus gastos mensuales. Aún así pueden acceder al procedimiento. A ver, lo vamos a ver en el webinar siguiente, porque según el cauce, según el camino, según esas circunstancias personales de esa persona en cuestión, podrá elegir un camino u otro para acogerse a la segunda oportunidad. Sí que va a poder, pero quizá a esa persona no le interesará ir por el camino del cumplimiento del plan de pagos, porque ya tiene establecido el Tribunal Supremo que el plan de pagos tiene que ser realista, no solo real, sino cumplible. Es decir, yo si tengo unos gastos cotidianos superiores a mis ingresos, no podré ofrecer al juez un plan de pagos, porque no tengo capacidad de cumplir con ese plan de pagos. Es decir, tendré que, en lugar de acogerme al camino del plan de pagos, tendré que acogerme al camino de liquidación, con o sin más activo. Lo veremos en el webinar siguiente. Si yo no dispongo de recursos suficientes para cumplir con un plan de pago, yo no puedo ofrecer al juez, decirle que voy a pagar 500 euros mensuales si no voy a disponer de ellos. Por ello, podré tener acceso a la exoneración sí o sí, pero habrá que elegir con precisión cuál es el camino correcto a tomar. Si, desde luego, si voy por un plan de pagos, no me lo van a dar. Vale, me imagino que en el próximo webinar lo veremos, porque también habrá casos en los que habrá gente que no tenga ingresos suficientes, pero seguramente tampoco tenga más activa de importancia. Pero bueno, me imagino que... Eso lo vamos a ver en el webinar siguiente, con la consideración especial también de los concursos sin masa, a los que se pueda acoger no solo cualquier empresario, sino cualquier persona física. Sí, vamos a ver. Vale, perfecto. Pues no sé si quién está con el PowerPoint. Si tenemos... Yo. Era porque hay una slide más, ¿no? ¿Verdad? Donde se pone el teléfono. Vale. Simplemente comentaros, como ya sabéis, que estos webinars que está dando Ismael y otros webinars que os he comentado, así como el programa de asesoramiento, lo tenemos todo en el marco del programa para la reactivación empresarial. Podéis ver en la web, y os pongo por el chat ahora el teléfono al que podéis llamar o inscribiros en la web. Y aquí os damos un asesoramiento gratuito en materia de segunda oportunidad y también en otras materias pues relacionadas con redefinición de modelo de negocio, reestructuración financiera o bien transmisión empresarial. Muchas gracias a todos por acudir al webinar, a Ismael de nuevo, y nos vemos la semana que viene. Gracias, adiós. Hasta luego.